Paz, amados hermanos, edificados en la palabra, que Dios les bendiga en este momento, dándole las gracias a nuestro Dios por una oportunidad más que nos da en este caminar. Gracias a nuestro Dios por las oportunidades, un privilegio más que me da para exponer este hermoso estudio de la palabra. Hoy corresponde un tema muy hermoso. Este día viernes 17 de octubre de 2025. Y el eslogan del mes, Lucas, el Evangelio para el hombre o para los gentiles. Ya estamos en la 19ª semana y el final de Lucas. Con esto ya estamos finalizando lo que es el libro de Lucas. Un privilegio enorme que me toca desarrollar este hermoso tema con la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes que todo, voy a hacer una corta oración. Y presentándome, pues soy la hermana Dominga Martínez, desde Panamá, dándole la gracia a nuestro Dios por un enorme privilegio que me da. Mis amados hermanos, les invito a que me acompañen a hacer esta oración. Excelentísimo Padre Celestial, tú que habitas en las alturas de los cielos, dándole gracias, Señor Eterno, por una oportunidad más que me da de estar entre los vivos. Gracias, Señor Eterno, porque cada mañana son nuevas tus misericordias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque cada mañana estrenamos una nueva misericordia, un nuevo día, una nueva vida. Gracias, Padre Santo. También, Señor Eterno, gracias por todas las bendiciones que usted derrama en cada uno de sus hijos. Gracias, Señor Eterno, porque nos das el alimento, nos da el aire que respiramos y muchas bendiciones, Padre. Gracias, Señor, porque usted siempre muestra su amor con cada uno de sus hijos, Señor. Gracias, Padre Santo. Bendice a cada uno de nuestros hermanos edificados en la palabra, en cualquier lugar donde ellos se encuentren, Señor. Que cada mañana, Padre, ellos escuchan estos temas hermosos, bendito Dios, de cada expositor. Un tema nuevo para cada uno. Y también te pido, Señor Eterno, para todos aquellos oyentes, Padre, que escuchan estos hermosos temas, que atesoren tu palabra, Señor. Y que esta palabra no quede vacía, Señor, sino que penetre hasta lo profundo de su corazón. Gracias, Señor Eterno, por tu grande amor. Bendice este ministerio de edificados en la palabra y sea usted, Padre Santo, con cada uno de ellos. Padre, en este momento, Señor Eterno, que voy a estudiar de su palabra en un hermoso tema como es la asunción de nuestro Señor Jesucristo, que subió a los cielos. Un tema muy hermoso, Padre, en el cual, bendito Dios, podemos entender todas las cosas, todo el propósito de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y ese propósito que fue darnos la salvación a través de ese sacrificio perfecto que hizo en la cruz. Gracias, Dios Todopoderoso. Bendícenos y ayúdanos, Padre, y que esta tu palabra, Señor, sea para nuestra edificación espiritual. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, Padre amado. Y estos favores que le agradezco, Padre, en ese nombre glorioso y perfecto. Que todo lo que se va a decir sea conforme a su santa voluntad. Que sea, Padre Santo, que nos llene nuestro espíritu, que nos llene el alma, Señor. Gracias, Padre, que todo lo pongamos en práctica, Padre. Que seamos ejemplos para todos aquellos, bendito Dios, que no se han llegado a los pies de Jesucristo. Favores que le agradezco, Padre, en ese nombre glorioso y perfecto, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Mis amados hermanos, el subtema, la gloria del Hijo del Hombre, su resurrección y ascenso. Y el tema que corresponde para este día, su título, Última aparición de Jesús, la ascensión. Y para este hermoso tema tenemos, mis amados hermanos,
el capítulo 24 de Lucas, en el verso 50 y 53, que nos dice así: y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Un capítulo final de Lucas. Gracias al Señor que nos ha dado este hermoso estudio para que poderlo compartir con todos los que nos escuchan. Y gracias a nuestro Dios por su grande amor. Mis amados hermanos, Lucas encierra el Evangelio con la ascensión de Cristo, concluyendo su ministerio terrenal y su misión en la tierra para lograr la salvación de la humanidad. Número 1. El propósito de la ascensión, versos 50 y 51. 2. Respuesta de los discípulos a la ascensión, versos 52 y 53. La ascensión, mis amados hermanos, asegura y garantiza que el Evangelio es real y nos muestra cómo Dios levantó a su Hijo, Jesucristo, para recibirlo en el cielo. Dios estaba convalidando el mensaje que nos fue entregado. Lo que Cristo proclamó, pues es real, es una gran verdad. Lo vemos a través de la palabra de nuestro Dios, todo el sacrificio que Jesús pasó a partir de los 30 años. Fueron 3 años de sufrimiento del Señor Jesús por salvar a la humanidad. Hay muchos que dicen que la salvación fue para todo el mundo, pero siguen en sus mismas costumbres, en sus malas actitudes, pero ellos ya se creen salvos. Pero la palabra de nuestro Dios dice: si creyeres y fuere bautizado, serás salvo. Pero si no creyeres, será condenado. Y esto es lo que el hombre no cree, no piensa que la salvación es solamente para los que creen que Jesucristo sufrió muerte de cruz. Ese sacrificio santo, ese sacrificio que fue por salvar a la humanidad. Es verdad que Él murió por toda la humanidad, pero si la humanidad toda hubiera creído en el Evangelio, hubiera creído en todas las cosas que se habla en la Escritura. Mis amados hermanos, Lucas cierra el Evangelio con la ascensión de Cristo, una gran verdad, confirmando en el libro de Hechos, capítulo 1, versos 9 al 11. Y dice así: y habiendo dicho estas cosas que les estaba diciendo, pero miremos, hermanos, en el verso 8, ¿qué estaba diciendo? Pero recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros. Le estaba diciendo que recibirían el poder de su Santo Espíritu y que serían testigos en todos los confines de la tierra. Y comienza a decirnos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y vemos que a la vista de todos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos viendo hacia el cielo, se le presentaron 2 varones con vestiduras blancas. Eran 2 ángeles que estaban observando
que Jesús subía a los cielos. ¿Y qué dijeron estos hombres con vestidura blanca? Dice, los cuales dijeron, dice, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Y le sigue diciendo, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así como subió, vendrá en las nubes. Con la ascensión termina el ministerio terrenal del Señor. Su misión de salvar al mundo. Por eso se puede decir, mis amados hermanos, que la ascensión es el capítulo final, el fin de la consumación de su peregrinación en la tierra. Por otra parte, la ascensión abre el ministerio celestial del Señor, su misión de interceder por el mundo y su ministerio le da testimonio por medio de los creyentes. Por eso se puede decir que la ascensión es la apertura de su peregrinación al cielo. Como Señor resucitado en el cielo, es el Señor resucitado, la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino por todos los del mundo. Primera de Juan 2:1-2. El Señor ascendió a la diestra de Dios, es decir, al puesto de soberanía y poder. Marcos lo confirma en el capítulo 16, 19 y también Lucas 22, versos 69. También confirma, pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. La ascensión asegura, prueba, confirma que todo es cierto, que todo es una gran verdad. Muestra que Dios está vivo y que existe. El hecho que Cristo fue resucitado de los muertos, llevado arriba, Lucas 24:51 nos dice que fue llevado arriba, que una nube lo recibió. ¿Y por qué hay muchos hermanos que no lo creen? Piensan cosas vanas, creen que es sobrenatural, que es la naturaleza. Pero no es así. Y solo Dios muestra que solo Él pudo hacer algo así, de resucitar a Jesús y de llevarlo a su trono de gloria. La ascensión asegura que Cristo es el Hijo de Dios. El hecho es sí de que Dios levantara a Cristo y le recibiera en el cielo, prueba que Cristo es el Hijo de Dios. Romanos 1:3-4 prueba que Él es del linaje de David según la carne. ¿Por qué según la carne? Porque nació de mujer, fue hecho carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Por la resurrección de entre los muertos, la ascensión asegura que el cielo es real, y podemos leer en Filipenses 3:20-21 que nos dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, en el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejantes al cuerpo de la gloria suya, en el cual puede sujetar todas las cosas. También la ascensión asegura que el Evangelio es verdad. Cuando Dios levantó a su Hijo y lo recibió en los cielos, Dios estaba convalidando el mensaje de Cristo. Lo que Cristo proclamó y reveló fue cierto. El hombre encara un problema crucial, el problema del pecado y de la muerte, una futura condenación.
y separación de Dios. Sin embargo, el hombre puede ser salvo mediante la cruz de Cristo. Qué hermosas palabras que nos dice el Señor. Si creyeres y fueres bautizado, serás salvo. ¿Y qué más dice, mis amados hermanos? Para los que son rebeldes, que no quieren creer en Jesús. Cuando se les habla de la palabra de Dios, no quieren porque dicen que no tienen tiempo. Otros dicen que esos son cuentos. Otros dicen, si Cristo murió por todos, entonces ahí se quedan en esa mentalidad que ya son salvos. Pero lo cierto es que si creyeres, como dice la palabra, si creyeres y fueres bautizado, serás salvo. Y no quieren aceptar a Jesucristo. ¿Y qué dice? Mas el que no creyere será condenado. El hombre, por su dureza de corazón, él solo se condena. Y eso es lo que el hombre no cree, que si se rehúsa a creer en Jesús, él mismo se condena. No hay escapatoria, porque no quiere creer en el Evangelio de Jesucristo, no quiere creer todo el sacrificio que Jesús pasó aquí en la tierra. La ascensión asegura que la gran comisión es el llamado y la misión de los creyentes. Lo demuestran dos cosas. Primero, Cristo ha ascendido al cielo. Él ya se ha ido, ya no está en la tierra. Si el Evangelio va a ser llevado hasta lo último de la tierra, tendrá que hacerlo ¿quién? Todos los creyentes que hemos creído en el Señor. Y como creyentes, somos llamados a extender el Evangelio, porque somos los únicos que quedaron en la tierra. En ese momento, pues, quedaron los discípulos. Y el Evangelio ha venido extendiéndose de generaciones. Y ellos son los únicos que quedaron aquí en la tierra. O sea, nosotros tenemos que hacerlo. En segundo, el Señor resucitado y ascendido, quien dio la gran comisión, y Él demanda que su comisión sea cumplida. En Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Así nos dice. La ascensión asegura que hay poder para cumplir la gran comisión. Está en Mateo 28:18. Dice Jesús, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y Marcos 16:20. Los discípulos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando su palabra con las señales que le seguían. La ascensión asegura que tenemos un ayudador muy especial en el cielo, alguien que realmente nos ama y se preocupa por nosotros. Él es uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecados. Hebreos 4:15. Por eso está siempre dispuesto a perdonarnos y cuidarnos durante toda nuestra vida. El propósito de la ascensión, Lucas menciona dos propósitos generales. Hechos 1:9. Primer propósito general de la ascensión fue bendecir a los discípulos. Esta fue la bendición final, que fue lo último que hizo en la tierra. Su último gesto, su última ascensión fue bendecir a sus discípulos. Esto mostraba varias cosas. Mostraba que él era el sumo sacerdote, con el poder de hacer la ofrenda por los pecados en favor de ellos y de bendecirnos con el don de la paz con Dios.
En Levíticos capítulo 9, verso 22, nos dice: después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendido del cielo. Y mostraba que su bendición era la bendición que venía del Señor resucitado, de quien estaba en el cielo, exaltado a la diestra de Dios. Efesios 1, 19, 21, el cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo hombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. El apóstol Pablo, mis amados hermanos, nos habla sobre el poder que Dios tiene en la vida del creyente. Dios está grande, que es tan grande, mis amados hermanos, que no se puede medir, ni se puede cuantificar en este contexto. El poder de Dios se expresa especial solo en los que creen en Él. Y Él nos bendijo con toda bendición espiritual. El Señor mostraba que su bendición era para siempre, sin fin, incluso hasta el fin del mundo. Mateo 28:20 nos dice, enseñándolos esto es una gran promesa que nos dice, enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto significa que no estamos solos. Él nos mostraba que su bendición era sin límites, de parte del ascendido y eterno Señor. Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Apocalipsis 22:13. Mostraba que su bendición estaba sobre ellos. Al salir como representante de Cristo, testificando de Él. Todo creyente es un representante de Cristo aquí en la tierra. Y nos dejó una ardua tarea que, por medio de nosotros y de su bendita palabra, podamos alcanzar almas para Cristo. Él nos dice que es su palabra y hace discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros hasta los días, hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28:19-20. El Señor nos asegura que no estamos solos, mis amados hermanos. Él prometió estar con nosotros hasta el fin, hasta su regreso, que todos los que creemos en Él esperamos ese gran día hermoso que vendrá. Esa es la certeza de nosotros que tenemos, que el Señor viene por su pueblo, viene por sus escogidos. No por todo el mundo, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y en este caso solo viene por los que hemos creído en Él. El segundo propósito general de la ascensión fue proveer en el testimonio y dar gran seguridad a todos sus creyentes. La respuesta de sus discípulos, la ascensión, fue triple. Número 1, los discípulos adoraron a Cristo. La ascensión los movió a adorar. ¿Por qué?
porque ahora los discípulos sabían sin lugar a duda que Jesús era el auténtico Mesías, el Hijo de Dios mismo. Había ascendido a la diestra de Dios. Por eso merecía todo el homenaje de adoración y alabanza a Dios. Miremos qué nos dice Juan 14:8. 14:8 al 11. Nos dice así. Nos dice así, mis amados hermanos, en el capítulo 14:11. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo soy en el Padre. Así dice la palabra de nuestro Dios. Podemos leer en casa el capítulo 14, verso 8 al 11. Y también podemos leer lo que nos dice Filipenses 2, 8 al 11. Y nos dice así. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús o Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios del Padre. Los discípulos se llenaron de gozo, estaban llenos de gozo porque ahora su Señor estaba exaltado y privilegiado a tomar el lugar que le corresponde, estar sentado a la diestra de Dios y ser adorado eternamente. Estaban llenos de gozo y de regocijo por su causa. Ellos sabían que su presencia estaría siempre con ellos, como cuando estaba físicamente con ellos en la tierra. Pero ahora, habiendo ascendido, podía enviar su Espíritu Santo para morar en todas partes. Omnipresencia con sus creyentes. Ya nada podía separarlos del Señor. Juan 14 al 28, verso 28, nos dice: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amaras, o habrías regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y Juan 16:7 nos dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. ¿Qué dice Romanos 8:35? Nos dice así. Romanos 8:35 nos dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Así nos dice la palabra de nuestro Dios. ¿Quién nos separará del amor de nuestro Señor Jesucristo? Ellos estaban llenos de gozo, porque ahora su Señor estaba exaltado y privilegiado a tomar el lugar que le corresponde. Ellos sabían que su presencia estaría siempre con ellos, como cuando ellos estaban físicamente aquí en la tierra.
Nadie y ninguna cosa nos podrá separar del amor del Señor. Vemos a través de la Escritura, los discípulos estaban continuamente en el templo. El templo era el foco de la presencia de Dios y su adoración. Era el centro de la enseñanza, el lugar donde la gente era instruida en la Escritura. Los discípulos necesariamente iban a enfocar sus vidas en el templo, en la casa de oración, porque Cristo había enseñado que el templo era la casa de su Padre y la casa de oración. Porque Él ya les había dicho en Lucas 19:46, diciendo, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y en Juan 2, verso 16 nos dice, también les dice, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado, porque lo hacían, porque querían alabar a Dios, por enviar al Mesías y así testificar públicamente de él. Porque el templo fue escogido como lugar de Dios, un lugar donde manifestarse su presencia en medio de su pueblo. 1 Corintios 3:16. Y puestos en pie en el templo, anuncia al pueblo todas las palabras de esta vida. Hechos 5:20. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hebreos 10:25. Mis amados hermanos, estos versos nos anima a no dejarnos de congregar, sino que estimulándonos unos con otros en el amor de Cristo y en las buenas obras, no dejándonos de congregar. Significa no abandonar esta carrera, la profesión de fe, y que nos animemos unos a otros, que a veces algunos se alejan o dejan de congregarse por un simple error. Por si algún hermano no le ve con amor, sino que lo ve con desagrado, ¿qué hacen? Es mejor se retiran en vez de arreglar el asunto. Sabemos que en este caminar hay cabizbajos y otros altos, pero tenemos que poner en la mirada del autor y consumador, que es nuestro Señor Jesucristo. El mandamiento es para que los cristianos se unan, se apoyen y se animen en la fe, especialmente en tiempos difíciles. Amigos y oyentes, les animo a que busquen del Señor, dejando todo lo que les estorbe. Ya estamos en el tiempo que todo se acorta. El tiempo está corto, mis amados hermanos, mis queridos amigos. Busque su salvación. No sea negligente con usted mismo. El Señor quiere que todos sean salvos. Cada uno sabe los padecimientos que sufrió el Señor y lo hizo por amor a la humanidad. Búscale. Mientras tanto, no se afane en lo material. Salve su alma, porque el propósito de Jesús es darle la salvación. Él no quiere que ninguno perezca. Conviértese al Señor. Búscale. Búscale hoy, porque mañana puede ser tarde. Isaías 55:6 nos dice, busca a Jehová mientras puede ser hallado, llamale en tanto que está cercano. Amigo oyente,
No lo dejes para después. Búscale, que el Señor está presto a recibirle. En Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre a la puerta, entraré a él y cenaré con él. Y yo con él, dice. Qué Dios tan hermoso, tan grande que tenemos. Que Él nos llama a que abra esa puerta de su corazón. Y dice que Él está presto a escucharle. Él está presto a entrar y cenar con usted, mi querido amigo, mi querido oyente. Dios es hermoso y no quiere que ninguno perezca. Sigamos adelante en este caminar y pongamos oído presto a escuchar y que atesoremos su palabra, porque su palabra es viva y es eficaz, que penetra hasta partir el alma. Mis amados hermanos, gracias a nuestro Dios por esta oportunidad que me dio de estudiar su palabra y de exponer este hermoso tema, como es la ascensión, cuando Jesús subió a los cielos. Y asimismo, como subió, le veremos que vendrá con poder y gran gloria. Que Dios añade bendición a su palabra. Paz, amados hermanos, y que Dios les bendiga a cada uno en los lugares donde se encuentren.